El libro de los Hechos de los Apóstoles es la historia de la Iglesia. Le quedó como nombre Hechos, las acciones, el ministerio, el desarrollo de la Iglesia. Otros dicen, pero en realidad no es los Hechos de los Apóstoles, sino son las obras del Espíritu Santo. No importa el nombre que tenga, es el quinto libro del Nuevo Testamento, después de los 4 evangelios. Y en el capítulo 8 leemos la historia de Felipe y el etíope. Usted sabe que hay un Felipe que era el discípulo del Señor Jesús, uno de los 12. Pero este Felipe del que vamos a hablar no era ese discípulo del Señor Jesús, sino era un diácono, un laico, una persona que había sido llamada por el Señor a predicar el mensaje. Así que Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate, Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: hay aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y lo bautizó. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y al pasar anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Este personaje del que se habla es un personaje no muy conocido en el Nuevo Testamento. Es de una zona de África
al sur de Egipto, llamada en aquella época y aún hoy Etiopía. Esta zona tenía una reina y a las reinas se le llamaba, como dice aquí en el versículo 27, Candace. Esta reina tenía a este hombre como siervo. ¿Tengo que explicar qué significa un eunuco? Quizás sí. Se tomaba a los esclavos, a los siervos, y se los castraba. Así que este hombre era un hombre que había sido mutilado en su sexualidad masculina. Con el propósito se hacía esto de que fuera un hombre de confianza. El rey se podía ir de vacaciones sin problema y dejar a su esposa, la reina, custodiada por eunucos. Ahora, este hombre aparte era un hombre muy religioso. Seguramente era un hombre que había tratado de investigar o había investigado, no lo dice la Biblia, pero podemos intuir, había estudiado las religiones de África. Seguramente, dado que él en su camino a Jerusalén, él pasaba por Egipto, debe haber estudiado también las religiones, los dioses de Egipto. Pero este hombre tenía un vacío en su corazón, tenía una necesidad de encontrar una respuesta a sus preguntas espirituales. Y entonces llegó hasta Jerusalén. Y llegó en un momento en donde Jerusalén estaba convulsionada con la presencia y la prédica de los cristianos. No sabemos mucho, pero parece que este hombre participa de las actividades y de los cultos en el templo judío, y evidentemente era un hombre muy rico, porque al volver a su país llevaba como algo de mucho valor las escrituras, los rollos de la ley. Eso era. Ahora cualquiera compra una Biblia en la librería. En esa época, nadie. Muy pocas personas se podían dar el lujo de tener una parte de la Biblia. Y este hombre había comprado algún rollo, no un libro, un rollo. Así que encontramos a un hombre con necesidad espiritual, un hombre importante en su ambiente, un hombre de confianza para la reina, pero un hombre con un profundo vacío en su corazón. Y hermanos, yo quiero decirle que esto que acabamos de cantar, que la mies está lista. ¿Qué significa mies? La cosecha. Es verdad. En este barrio, no hace falta ser un adivino, no hace falta imaginar siquiera. En este barrio hay gente como este etíope necesitada de escuchar el mensaje del Evangelio. En este barrio hay gente a la cual Dios está preparando y a la vez inquietando y a la vez poniendo en su corazón preguntas. Y solamente falta que haya quien sea capaz de ir y ponerse al lado de estas personas. Los otros días, yo no sé si está aquí el caballero, pero vino un domingo a la mañana una persona y cuando terminó el culto vino Silvio y me dice, me gustaría que conocieras a esta persona. Entonces la saludé y Silvio, que sabía la historia, dice, no, pero preguntale por qué vino. Y bueno, ¿por qué vino? ¿O cómo es que vino? Dice, yo soy de barrio, acá, 2 cuadras. Y el sábado, ayer, me sentía tan mal.
tenía una necesidad tan grande en mi corazón que vine a la iglesia. ¿Y cómo es que vino a la iglesia? ¿Sabe por qué? Dice. En Navidad yo estaba barriendo la vereda de mi casa y pasaron 2 personas de la iglesia y me dieron de regalo un pan dulce. ¿Cuántos se acuerdan que repartimos pan dulce por las calles? Hugo Valía, ¿se acuerda? ¿Dónde está Hugo? Él que los hizo, 500 pan dulce. Y este hombre recibió el pan dulce y en ese momento se sintió muy bien, muy contento. Dice que se lo comió y que le gustó mucho. No sé si lo decía porque estaba Hugo presente, pero en un momento en su vida, este hombre sintió una necesidad en su corazón. Sintió un vacío, alguna situación, algún problema, la verdad que no llegué a preguntarle, pero lo que a él le vino a la memoria es, tengo que ir a esa iglesia que me dieron un pan dulce de regalo. Lo que le quiero decir, hermano, que cada vez que hacemos algo para el Señor, la palabra de Dios no vuelve, ¿qué dice? Vacía. Y uno no tiene la menor idea de lo que va a producir el trabajo que vamos a hacer el próximo domingo. Porque no vamos a ir pensando que el domingo, el próximo sábado, que el domingo todo el barrio va a venir a la reunión. Ojalá suceda, pero es muy posible pensar que no va a suceder. Pero lo que vamos a sembrar es la semilla que después, a su tiempo, da fruto. Este fin de semana estuve como orador en un congreso de adultos mayores. Adultos mayores, yo ya soy un adulto mayor, tengo 62 años. Y allí estaba toda la congregación. Termino ayer de hablar y viene una mujer y dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? ¿Cómo no? Una señora mayor, obviamente, me toma la mano y me dice, pastor, dice, ¿sabe por qué yo estoy aquí? No tengo la menor idea. Yo hace 20 años enviudé y estaba desesperada. Y a la noche empecé a buscar una radio y encontré el programa que usted hacía con Salvador de Lutri. Y esa palabra que ustedes me dieron una noche me hizo arrodillarme al lado de mi cama y recibir al Señor como Salvador. Y desde ese momento yo lo he seguido fielmente. ¿Qué sabía yo? Esa noche cuando estábamos con Salvador en una radio. Y estar en radio o en televisión es bastante extraño, porque uno se tiene que imaginar que hay gente que lo está escuchando. A veces sospecho que no hay nadie, pero hay alguien. Y la palabra sembrada, la semilla sembrada, da fruto a su tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? La primera cosa que tenemos que tener en mente es que la gente, aunque muestre una suerte de satisfacción, de paz, de seguridad, de felicidad, tiene un profundo vacío en su corazón, igual que el vacío que ustedes tenían antes de conocer al Señor. Yo lo miro acá a mi hermano, el vidriero, ¿cómo es tu nombre? Diego. Diego es del barrio, tiene una vidriería y le voy a hacer publicidad. Acá en Lascano y López de Vega. La comisión, por favor. Yo le pregunté, Diego, ¿cómo viniste a la iglesia? Y dice, yo era un adicto y andaba mal. Pero me acordé de que un muchacho, carnicero, ¿dónde está el carnicero ahora? ¿Cómo es tu nombre? Maxi. Maxi tiene una carnicería acá allá en el Roca para arriba. Hoy es el anuncio gratis.
Maxi le habló a Diego y Diego la dejó pasar hasta que un día Diego se sentía mal y le fue a decir: Maxi, yo quiero tener lo que vos tenés. Y hoy Diego está aquí como un hermano en Cristo para la gloria de Dios. Cuando uno habla, uno piensa que la persona que te mira, no sabe si sos de Pastor Jiménez, de la Iglesia Universal, testigo de Jehová, te mira con cara de asco, decir, esa persona está necesitada de escuchar del amor de Dios. La segunda cosa que vemos aquí es que había alguien disponible. Felipe, el evangelista, el diácono, había ido a predicar a Samaria. Samaria, ustedes saben, era el territorio hostil para los judíos. Así que, evidentemente, Felipe no era una persona cobarde, ni tampoco era una persona racista. Y está teniendo un éxito tremendo en Samaria. Y se convierte la gente por la predicación de Felipe. Así que Felipe, yo pienso que pensaba, bueno, soy evangelista, me está yendo bien, la gente está aceptando al Señor. Hay mucho trabajo aquí para hacer, de aquí no me voy a mover por un largo tiempo. Pero el Espíritu de Dios lo vino a buscar a Felipe y le dice: Felipe, te voy a llevar al desierto. ¿Por qué el Espíritu de Dios lo fue a buscar a Felipe? Porque Felipe era un cristiano disponible. Felipe le había dicho al Señor: Señor, donde vos quieras que yo vaya, voy a ir. ¿Alguna vez cantaron eso ustedes? Donde vos me digas, Señor, yo voy a ir. Y el Señor se lo tomó a pecho. Y dice: bueno, te voy a llevar. Y te voy a llevar al medio del desierto. Un camino medio entre montañas, no había ningún pueblo, desde Jerusalén a Gaza. Gaza es muy famosa ahora, ¿no es cierto? Los que saben de política internacional y siguen el problema de los palestinos con los judíos, conocen que ahí hay una franja muy angostita que se llama la Franja de Gaza, donde los palestinos están encerrados con unas paredes, algunos pueden salir de ahí. Por supuesto, eso no sucedía en aquella época. Así que Felipe no protesta, no se queja, no cuestiona. Señor, me está yendo bien acá, estoy teniendo éxito. Pero Dios dice: yo no, ya está. Vos me dijiste que te lleve a donde yo quiera, te llevo al desierto. Y allí estaba, en medio del desierto, cuando vio que una comitiva con un carro, por eso se le dice que Felipe es el único que fue capaz de pararle el carro al etíope, vio que venía. Ahora, déjeme decirle que al leer el relato uno se hace muchas preguntas. ¿Cómo hizo con el caballo en movimiento y el carro en movimiento escuchar que el de adentro del carro iba leyendo? Hay que imaginarse, no sé cómo hizo. La cuestión es que Felipe estuvo disponible para ir a donde el Señor lo llamara a ir. La pregunta que te hago: ¿estamos de acuerdo que la gente está necesitada? ¿Estamos de acuerdo que si sembramos la palabra de Dios, a su tiempo Él va a dar el fruto? ¿Estamos conscientes de, como hemos cantado, la mies está lista para la siega? Ahora, la pregunta no es esa, la pregunta es: ¿estás disponible? ¿Estás dispuesto a ir donde el Señor te llama? ¿Estás dispuesto a vencer la pereza, a vencer la indiferencia, a vencer la comodidad, a vencer los prejuicios, a dejar de preguntar o decir soy muy grande, tengo muchos años, o muy joven y no sé nada, a dejar de ponerle excusas al Señor y decir: Señor,
estoy dispuesto. Yo estoy seguro que hay muchos hermanos que el próximo sábado van a venir y van a decir, yo estoy dispuesto. Porque si no estamos dispuestos, cada vez que reciban un boletín con el lema de la iglesia, hagan algo, táchenlo. No es para mí. Si es salir a predicar, a servir, y yo no estoy dispuesto a salir, lo tacho. Pero el Señor nos está dando una oportunidad tremenda. Hermanos, yo quiero decirle, hace muchos años, cuando salíamos a predicar o a invitar gente en el barrio, era durísimo, este barrio siempre fue duro. La influencia o la presencia, ¿no? Influencia también, la influencia y la presencia de la Iglesia Católica de San Pedro hacía que mucha gente nos mirara con recelo. Pero como resultado del trabajo de la Iglesia, de las actividades de la Iglesia, como resultado del trabajo de la escuela y la presencia de decenas y centenas de familias de la comunidad que son parte de la escuela, hoy salimos al barrio y hoy somos bien recibidos. ¿Sabían eso, hermanos? Yo voy a comer generalmente cuando tengo alguna entrevista o alguien me invita, voy a comer a Sesto, al restaurante. Y ahí en Sesto, los mozos saben que yo soy. Están acá estaban el domingo pasado, estaban el mozo Marco y la chica que vinieron de Sesto, que los invité, estaban el domingo pasado, estaban acá. Y todo el mundo conoce, todo el mundo está abierto, todo el mundo nos respeta. Y el Espíritu de Dios está haciendo algo como resultado de las oraciones. Las personas están preparadas. Falta que vos y yo estemos dispuestos a ir. En tercer lugar, para cerrar el mensaje, este hombre estaba leyendo un texto bíblico central en la literatura bíblica. Y esto muestra, insisto otra vez, que Dios le estaba preparando para recibir el mensaje. Podía haber abierto el rollo en cualquier otro lugar, pero estaba en el capítulo 53 de Isaías leyendo el versículo 7 y 8. Angustiado él, estoy leyendo de Isaías, y afligido no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces este hombre está leyendo esto y no entiende. ¿De quién está hablando? ¿Habla de sí mismo el profeta? No. Es muy interesante esto que el pueblo judío, cuando lee este pasaje, tiene varias interpretaciones. Cada vez que yo traigo al programa de televisión a un rabino, toda la audiencia evangélica que quiere que yo lo convierta al rabino en la hora de programa y lo bautice también, y si hay alguna chica dando vueltas, lo case también, si no es casado, llaman por teléfono y dicen, que explique Isaías 53. Y claro, los judíos dicen, bueno, posiblemente haya sido un siervo sufriente, posiblemente sea el pueblo de Israel, posiblemente sea un personaje que no conocemos, porque les cuesta siquiera pensar que el pasaje está hablando. ¿De quién está hablando el pasaje? Del Señor Jesús. Hermanos, esta persona estaba preparada y tenía la Biblia, pero necesitaba a alguien que le dijera, es Jesús, ese cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, es el Jesús que murió por vos y murió por mí.
Yo no sé cómo le predicó Felipe el Evangelio, pero evidentemente fue muy claro porque este hombre entendió el punto. Y el punto es que nuestra responsabilidad, nuestra tarea como iglesia, nuestro llamado como cristianos es comunicar el mensaje de salvación que hay en Jesucristo. Por supuesto que la iglesia hace muchas otras cosas más para apoyar, para enriquecer, para abrir puertas. Entonces tenemos acción social, por supuesto tenemos la escuela, por supuesto tenemos programas de televisión, por supuesto tenemos los encuentros de matrimonios, de jóvenes, de todo lo demás. Pero el propósito, la razón de ser, la actividad ineludible que tenemos como iglesia es, ¿qué cosa? Predicar el mensaje del Evangelio. Y no va a ser cosa que seamos una iglesia cristiana que no predica el mensaje. Y quiero, hermanos, decirle, como resultado de esa acción del Espíritu de Dios, este hombre se convirtió y este hombre se bautizó. Cuando terminó el bautismo, el Espíritu de Dios lo saca a Felipe, lo hace desaparecer de la vista de este hombre y dice que este hombre siguió gozoso su camino. La historia dice que este hombre llegó a Etiopía y le predicó el Evangelio que había recibido a la reina, que la historia se menciona como la primer creyente en África. Cientos y miles de años después, cuando los misioneros llegaron con la predicación del Evangelio a Etiopía, se encontraron con una iglesia cristiana como resultado de que Felipe estuvo dispuesto. Vos nunca podés saber a quién el Señor te va a guiar a hablarle, a entregarle un folleto, una palabra. Nunca sabes. Nunca podés imaginar el resultado que va a producir que alguien que reciba la palabra de Dios como resultado de tu disponibilidad pueda ir al cielo, pero mucho más, pueda convertirse en un evangelista y ganar a otros para el Señor. La pregunta es, ¿estás disponible? La respuesta es, tenemos una oportunidad el próximo domingo, decirles, el próximo sábado, gracias, están despiertos, Vamos a apagar las luces y ver un video. A mí me conmovió este video en el año 2000, en una conferencia en Ámsterdam. Estaba Daniel. Y escuché a los mejores oradores de la conferencia. Yo también di un taller. Pues ustedes decir, ¿qué recordás de esa conferencia en el 2000 en Ámsterdam? 10 días de conferencia. Yo te digo, el video que vamos a ver ahora. Me costó 8 años conseguirlo. Y es la historia de un hombre que le dijo al Señor, Señor, no importa cuáles sean las circunstancias, estoy disponible. No importa lo que suceda en mi vida, estoy a tus órdenes, Señor. Miramos el video y luego cerramos con una oración. 12. Cuando se hundió el Titanic bajo las aguas heladas del Atlántico Norte, llevándose consigo 1.517 vidas. El buque más grande y lujoso del momento desapareció, recordando al mundo de nuestra fragilidad como seres humanos.
Pero hubo más que una tragedia histórica en el hundimiento del Titanic. Hubo una historia de coraje heroica y fe inquebrantable. John Harper estaba a bordo del Titanic cuando zarpó de Southampton, Inglaterra, en su viaje inaugural. Un evangelista oriundo de Glasgow, Escocia, era bien conocido en el Reino Unido como un predicador carismático y apasionado que llevó a muchos a Cristo a través de su don de predicación. En 1912, el reverendo Harper recibió una invitación para hablar en la iglesia Moody en Chicago, Estados Unidos, y el 11 de abril de 1912 John Harper abordó el Titanic. El mundo estaba cautivado por el navío. Ampliamente proclamado como imposible de hundir, era el objeto móvil más grande jamás construido por el hombre en esa época. Algunas de las personas más ricas del mundo estaban a bordo. Mientras muchos de los pasajeros conversaban de negocios, adquisiciones y bienes materiales, John Harper diligentemente compartía el amor de Cristo con otros. En los días que precedieron a la tragedia, sobrevivientes informan haber visto a Harper viviendo como un hombre de fe, de palabras amables y compartiendo el amor de Cristo. En la noche del 14 de abril, mientras los pasajeros bailaban en los salones y probaban suerte en las mesas de naipes, John Harper acostó a su hija y leyó su devocionario como hacía cada noche. A las 23:40 el Titanic chocó contra un témpano. El buque insumergible estaba condenado. Sea por incredulidad o desconocimiento, los pasajeros continuaban en sus placeres. No fue hasta que la tripulación lanzó una serie de bengalas, iluminando la noche sin luna, que los pasajeros finalmente fueron conscientes de la seriedad de la situación. Fue seguido de caos. Sucedió todo tan rápidamente que John Harper pudo tan solo reaccionar. Su respuesta dejó un ejemplo histórico de coraje y fe. Harper despertó a su hija, la levantó y envolviéndola en una manta la llevó a cubierta. Allí se despidió con un beso y la entregó a un tripulante, quien la puso en el bote número 11. Harper sabía que nunca vería a su hija nuevamente y su hija quedaría huérfana a la edad de 6 años. Luego Harper entregó sus salvavidas a otro pasajero, perdiendo toda posibilidad de sobrevivencia. Mientras la luz de las ambiciones mundanas comenzó a titilar y apagarse, la de John Harper relucía aún más. Mientras las señales de terror y caos se propagaban, Harper enfocó en su propósito dado por Dios. Sobrevivientes narran que fue visto en la cubierta superior de rodillas, rodeado de pasajeros atemorizados, orando por su salvación. A las 2:40 el Titanic desapareció bajo el Atlántico Norte, dejando una nube como hongo de humo y vapor sobre su tumba. Y trágicamente, más de 1,000 personas, incluyendo a Harper, luchando por sus vidas en las aguas heladas. Harper logró encontrar y asirse de un resto flotante. Rápidamente nadó a cuantos pudo a su alrededor, urgiéndoles a colocar su fe en Jesucristo. Mientras la muerte forzaba a otros a enfrentar la vanidad del propósito de sus vidas, la meta de John Harper de ganar a hombres para Jesucristo se tornaba más vital. Pronto John Harper comenzó a sucumbir al mar. Aún en sus últimos instantes, este hombre incansable de fe inquebrantable continuó en la lucha por alcanzar almas perdidas. Soy un sobreviviente del Titanic. Fui uno de 6 personas de entre 1517 rescatado de las aguas heladas esa noche terrible. Como cientos a mi alrededor me encontré luchando en las aguas frías y oscuras del Atlántico Norte. El llanto de los que perecían resonaba en mis oídos cuando fueron seguidos por un hombre que me llamó preguntando: ¿está salva tu alma? Lo escuché llamar a otros mientras él y todos a su alrededor se hundían bajo las aguas a la eternidad. Allí, solo en la noche, con 2 millas de agua bajo mis pies, imploré a Cristo que me salvara. Yo soy el último converso de John Harper. Harper sabía entonces que no sobreviviría, pero su ejemplo de fe inquebrantable y su compromiso a la palabra de Dios perdura como un ejemplo para todos. En medio de aquel ensamble desesperado de hombres, mujeres y niños ahogándose, les señaló la cruz. Y así como vivió, murió, con aquel único nombre en sus labios, Jesucristo. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. La pregunta que el Señor nos hace: ¿estás disponible?
¿Querés ser de los que salen a predicar y a servir? ¿Estás dispuesto a usar de tu tiempo, de tus dones, de tus recursos para que otros conozcan al Señor? ¿Serías capaz, como John Harper, de renunciar a la vida, pero mientras te quede un hálito de vida, hablarle a otros del Señor? Esa es la clase de cristiano que el Señor está esperando. Te agradecemos, Señor, que hayas pensado en nosotros para ser los instrumentos de tu plan de salvación. Los ángeles no predican el Evangelio, solo los cristianos tenemos ese privilegio. Y queremos, Señor, sentirnos responsables de la misión que tú le has encomendado a tu iglesia. Esa misión es la que nos has encomendado a cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que durante esta semana tú trabajes en el corazón de cada uno de mis hermanos, para que como Felipe o como este hombre del visual, cualquiera sea la circunstancia, estemos dispuestos a decirte: heme aquí, Señor, envíame a mí. Perturba nuestro corazón, inquiétanos, Señor. A la vez que te pedimos que nos muestres, como hemos cantado, los campos listos para la siega, que podamos ver, percibir, conocer a la gente que está en este barrio, dispuesta a recibir tu palabra, necesitada de recibir tu palabra. Señor, que podamos el próximo sábado vivir el milagro que vivió Felipe, de encontrarse con una persona, cada uno de nosotros, encontrarnos con una persona que está buscándote, para que nosotros le podamos dar el mensaje de tu amor. Como iglesia, Señor, te pedimos que nos movilices para que tu nombre sea conocido en este barrio. En el nombre del Señor Jesús oramos. La iglesia dice: amén, amén.